Eso forma parte de la construcción de coartadas legitimadoras, que es mi tercer punto. Hay una cara buena que dice nos equivocamos y además nosotros no queremos que haya pobreza en el planeta. Y hay la otra cara que implementa, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, etc. ¿Qué implementa? Dice, ¿ustedes se lo creyeron? No, ustedes tienen que seguir despidiendo, porque nuestra política es que tienen que pagar a los acreedores y que eso es lo único que importa, etc. Hay una legitimación más gruesa, que es la más general. Digamos, lo que falla no es la ideología neoliberal, lo que falla es la realidad. O sea, si aplicando la ideología neoliberal, recuerdan ustedes, en el año 90, Menem era un excelente comunicador social, ¿no? Y en los años 90, cada vez que un periodista le decía, pero presidente, los datos de la pobreza siguen aumentando, según las cifras del gobierno, las cifras del Sistema Nacional de Monitoreo de las Políticas Públicas, una excelente creación de un grupo de profesionales argentinos de primera línea. La pobreza sigue aumentando y el desempleo también. Entonces recuerdo sus dos respuestas favoritas, una era pobres hay en todos lados. No vengan con eso, pobres hay en todos lados. Etc. Mentiroso, farsante, criminal. No es verdad que pobres hay en todos lados. Al mismo tiempo en Noruega, en Suecia, en Dinamarca y en Finlandia había cero pobre, como los hay actualmente. Cero pobre, porque son los sistemas sociales más avanzados del planeta y han logrado armar economías donde la gente se le respetan todos los derechos. Y en la Argentina, en los años 60, había menos de un 10% de pobres. Y en Costa Rica, de donde vengo de recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Costa Rica, la pobreza es siempre un 17-16%. Cuando en la Argentina la pobreza escaló a un 35%, que fue con lo que terminó Menem, en Costa Rica era menos de la mitad. Y Costa Rica no tiene petróleo, no tiene carbón, no tiene ningún recurso natural estratégico. Pero Costa Rica disolvió las Fuerzas Armadas en 1948 e invierte todo en educación y salud. Digamos, son las dos prioridades del proyecto nacional del país. Entonces Menem decía, pobres hay en todos lados, mentiroso. Y si no lo convencía, si no convencía lo suficiente, agregaba pobres hubo siempre. O sea, le echaba la culpa a la divinidad, en última instancia. Pobres hubo siempre, la cosa está hecha de tal modo que pobres hubo siempre. No, como le digo, la Argentina a los comienzos de los 60 no era un paraíso, había muchísimos problemas, pero la tasa de pobreza era 8%. Y Menem logró llevarla a 35% y gracias a sus políticas llegó a 58% a fines del año 2002. Y además la divinidad no ha hecho el planeta para que haya pobres. Nada, nos ha dado todas las posibilidades de que no haya pobres. Y por las dudas, la Biblia tiene a los creadores de la justicia social, los profetas, ¿no? Se pasan diciendo, Isaías, Amós, Jeremías, Oseas, Miqueas, se pasan diciendo en la Biblia, una frase central es, no habrá pobres entre vosotros. No habrá pobres entre vosotros no quiere decir que están vaticinando lo que va a suceder. Los profetas nunca vaticinaron lo que va a suceder. Los profetas eran oráculos morales, o sea, le decían al pueblo lo que debería suceder. Pagaron con la cárcel, con la tortura y con el asesinato por parte de los poderosos, en muchos casos, etc. Y los profetas decían, no habrá pobres entre vosotros, porque tienen un planeta infinitamente rico, no hay ninguna justificación para que haya pobres. El gran farsante decía estas explicaciones, siguen en boga, ¿no? El neoliberalismo ortodoxo promete el paraíso si a cambio de eso sacrificamos a gran parte de nuestros pueblos en el presente, digamos, mientras se enriquece totalmente al 1%. No es un tema ideológico o político a esta altura. Yo digo en todos los auditorios, con ayuda de Dios, hablo para mucha gente en todo el planeta permanentemente, y digo en todos los auditorios,
Si el neoliberalismo ortodoxo diera agua potable a todos, diera alimentos a todos y diera trabajo decente a todos, yo sería el primero en decir me equivoqué toda mi vida. Eso es lo que hay que hacer. Pero muéstrenme en un pedacito de lugar en el mundo donde haya hecho eso. Casi destruye la economía de los Estados Unidos. Si no hubiera llegado Obama, hubiera destruido la economía de los Estados Unidos. Esos peores, es muy difícil porque son todos, etcétera. Entonces, por un lado, nos equivocamos. Y por el otro lado, ¿cuándo despiden a los 50.000 funcionarios que les hemos exigido despedir? Ya. Tienen que hacerlo ya, en los próximos 2 meses, si no les cortamos el préstamo. Eso forma parte de la construcción de coartadas legitimadoras, que es mi tercer punto. Hay una cara buena que dice nos equivocamos y además nosotros no queremos que haya pobreza en el planeta. Y hay la otra cara que implementa. En el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, etcétera. ¿Qué implementa? Dice, ¿ustedes se lo creyeron? No, ustedes tienen que seguir despidiendo, porque nuestra política es que tienen que pagar a los acreedores y que eso es lo único que importa, etcétera. Hay una legitimación más gruesa, que es la más general. Digamos, lo que falla no es la ideología neoliberal, lo que falla es la realidad. O sea, si aplicando la ideología neoliberal, recuerdan ustedes, en el año 90, Menem era un excelente comunicador social, ¿no? Y en los años 90, cada vez que un periodista le decía, pero presidente, los datos de la pobreza siguen aumentando, según las cifras del gobierno, las cifras del Sistema Nacional de Monitoreo de las Políticas Públicas, una excelente creación de un grupo de profesionales argentinos de primera línea. La pobreza sigue aumentando y el desempleo también. Entonces recuerdo, sus 2 respuestas favoritas, una era pobres hay en todos lados. No vengan con eso, pobres hay en todos lados. Etc. Mentiroso, farsante, criminal. No es verdad que pobres hay en todos lados. Al mismo tiempo, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca y en Finlandia había 0 pobres, como los hay actualmente. 0 pobres, porque son los sistemas sociales más avanzados del planeta y han logrado armar economías donde la gente se le respetan todos los derechos. Y en la Argentina, en los años 60, había menos de un 10% de pobres. Y en Costa Rica, de donde vengo de recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Costa Rica, la pobreza es siempre un 17-16%. Cuando en la Argentina la pobreza escaló a un 35%, que fue con lo que terminó Menem, en Costa Rica era menos de la mitad. Y Costa Rica no tiene petróleo, no tiene carbón, no tiene ningún recurso natural estratégico. Pero Costa Rica disolvió las Fuerzas Armadas en 1948 e invierte todo en educación y salud. Digamos, son las 2 prioridades del proyecto nacional del país. Entonces Menem decía, pobres hay en todos lados, mentiroso. Y si no lo convencía, si no convencía lo suficiente, agregaba pobres hubo siempre. O sea, le echaba la culpa a la divinidad, en última instancia. Pobres hubo siempre, la cosa está hecha de tal modo que pobres hubo siempre. No, como le digo, la Argentina en los comienzos de los 60 no era un paraíso, había muchísimos problemas, pero la tasa de pobreza era 8%. Y Menem logró llevarla a 35% y gracias a sus políticas llegó a 58% a fines del año 2002. Y además la divinidad no ha hecho el planeta para que haya pobres. Nada, nos ha dado todas las posibilidades de que no haya pobres. Y por las dudas, la Biblia tiene a los creadores de la justicia social, los profetas, ¿no? Se pasan diciendo, Isaías, Amós, Jeremías, Oseas, Miqueas, se pasan diciendo en la Biblia, una frase central es, no habrá pobres entre vosotros. No habrá pobres entre vosotros no quiere decir que están vaticinando lo que va a suceder. Los profetas nunca vaticinaron lo que va a suceder. Los profetas eran oráculos morales, o sea, le decían al pueblo lo que debería suceder.
pagaron con la cárcel, con la tortura y con el asesinato por parte de los poderosos, en muchos casos, etc. Y los profetas decían, no habrá pobres entre vosotros, porque tienen un planeta infinitamente rico. No hay ninguna justificación para que haya pobres. El gran farsante decía estas explicaciones. Siguen en boga, ¿no? El neoliberalismo ortodoxo promete el paraíso si a cambio de eso sacrificamos a gran parte de nuestros pueblos en el presente, digamos, mientras se enriquece totalmente al 1%. No es un tema ideológico o político a esta altura. Yo digo en todos los auditorios, con ayuda de Dios, hablo para mucha gente en todo el planeta permanentemente, y digo en todos los auditorios, si el neoliberalismo ortodoxo diera agua potable a todos, diera alimentos a todos y diera trabajo decente a todos, yo sería el primero en decir, me equivoqué toda mi vida. Eso es lo que hay que hacer. Pero muéstrenme en un pedacito de lugar en el mundo donde haya hecho eso. Casi destruye la economía de los Estados Unidos. Si no hubiera llegado Obama, hubiera destruido la economía de los Estados Unidos. Si no hubiera frenado, digamos, dentro de lo que pudo, porque del otro lado está el Tea Party, que representa el 1% más rico de los Estados Unidos, si no hubiera, y que trata de destruirlo por todos los medios posibles, hubieran terminado de destruir el país más poderoso económicamente del planeta.